Vamos a ir, mis amados estudiantes, a las Escrituras y vamos a ver lo que nos dice Proverbios capítulo 4, verso 18. Proverbios capítulo 4, verso 18 dice lo siguiente: Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va de aumento hasta que el día es perfecto. Déjeme repetírselo nuevamente. Proverbios capítulo 4, verso 18 dice así: Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. De manera que nosotros debemos ir en un proceso, en un progreso, subiendo a niveles mayores de los cuales nosotros hemos iniciado. Vamos a ver cómo hay un proceso para que podamos llegar a esa plenitud. Fíjese que el proverbista compara el sol en su nacimiento y cuando el día es perfecto nos habla del mediodía, cuando ha llegado a su punto máximo el sol y después usted sabe que comienza a declinar hasta llegar al ocaso. De manera que la senda de los justos, la senda de los que hemos creído en el Señor, es similar, que vamos en un comienzo, pero tenemos que llegar a una plenitud, tenemos que llegar a un esplendor, tenemos que llegar a una perfección. Mire qué maravilloso es el evangelio en el cual nosotros hemos tenido la dicha de haber llegado. Bien, los 5 niveles de el tabernáculo. Quiero hablarle un poquito de Abraham. Abraham, mis amados estudiantes, es uno de los hombres, y déjeme decirlo esta noche, de los pocos hombres que han sido llamados para ser amigo de Dios. No a todos en la escritura les dijeron así, no a todos. Le dijeron a Abraham que era amigo de Dios, según lo dice la carta del apóstol Santiago. El Señor Jesús mencionó que los discípulos eran amigos. Después de un proceso, Él los llama amigos. También llamaron a Lázaro, hermano de Marta y María. Le dijeron a Jesús: tu amigo Lázaro está enfermo. Y después le avisaron que su amigo había muerto. De manera que no a muchos en las escrituras le llamaron amigo. Cualquiera puede llamarse amigo de Dios. De abajo hacia arriba cualquiera puede llamarse amigo de Dios. Pero de arriba hacia abajo, eso es lo que cuenta, que Él diga que tú eres su amigo. Entonces vea usted el proceso de Abraham para poder llegar a ser amigo de Dios, para poder llegar a ser amigo de Dios. Bien, vamos a ver la vida de Abraham.
Génesis capítulo 12, verso primero dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Fíjese qué tremendo es que en estos niveles, para poder llegar a ser amigo de Dios, Abraham pasa por el nivel de oyente. Él es un oyente y oyó la palabra del Señor, pero Jehová había dicho a Abraham. Él era oyente de la palabra de Dios. Entonces, estos son los niveles. Primero se convierte en un oyente. Ahora vamos a ver el segundo nivel de Abraham. Santiago capítulo 2, verso 23 dice: y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Antes de ser llamado amigo, la escritura dice que le creyó a Dios. De manera que nosotros, mis amados estudiantes, pasamos del nivel de oyente, pasamos al nivel de creyente, como lo menciona la escritura. Mire qué maravilloso es este proceso. Son 5 niveles, son 5 pasos, son 5 lugares en los cuales nosotros vamos a mirar en el tabernáculo de Moisés. Recuerde que ese tabernáculo es demasiado simbólico. Tiene un simbolismo increíble, maravilloso. Y nosotros vamos a ver estos 5 niveles que recorrió Abraham para poder llegar al esplendor, para poder llegar al día perfecto, para poder llegar como el sol, como la aurora que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces vemos el nivel de oyente, pero aquí Santiago 2:23 nos menciona el nivel de creyente. Es cuando él le cree a Dios en todo lo que Dios dice. Bien, vamos a ver otro nivel. Génesis capítulo 15, verso 5 dice: y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Fíjese que Abraham pasa del nivel de oyente a creyente, pero aquí viene un nivel diferente, porque en esta etapa Abraham se convierte en un discípulo de Dios. ¿Por qué? Porque un discípulo es un alumno, un discípulo es un pupilo, un discípulo es alguien que está siendo adoctrinado. Entonces vemos a Dios llevándole a unos niveles de enseñanza, porque la escritura menciona que Dios lo saca fuera y le dice: ven fuera y ahora cuenta las estrellas, si las puedes contar. Cuenta las arenas del mar, si las puedes contar. Entonces dése cuenta cómo Dios lo lleva a un nivel de enseñanza. Le está enseñando aritmética cósmica. Le está enseñando a contar. Le está enseñando los misterios. Y ahorita vamos a ir viendo cómo en cada proceso hay un nivel
y un trato diferente de Dios para con el individuo y el individuo para con Dios. De manera que vemos entonces Génesis 15:5 a Dios enseñándole a Abraham. Y él es un maestro y Abraham es un discípulo de el Señor. Bien, vamos a ver el siguiente, mis amados. Génesis capítulo 26. Yo quiero que usted vaya tomando nota de lo que estamos hablando. Génesis capítulo 26, verso 24. Y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo: yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas porque yo estoy contigo y te bendeciré, te multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. Fíjese qué tremenda palabra le da Dios a Isaac. Y le dice: yo soy el Dios de Abraham tu padre. Y Dios da testimonio que Abraham es o era su siervo. Abraham era su siervo, un nivel diferente, de oyente a creyente, de creyente a discípulo, de discípulo a siervo del Señor. Mire qué maravilloso es la senda de los justos, el camino de los justos, el proceso de los justos, que va de nivel en nivel hasta poder alcanzar el esplendor que necesita. Muy bien. Vamos a ver aquí, mis amados, entonces, que Abraham se convierte en un siervo del Señor, pero todavía no es amigo. Todavía no es amigo del Señor. Ahora es siervo del Señor. Bien, vamos a ver Santiago capítulo 2, verso 23. Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Aquí es donde nosotros podemos decir que hemos llegado al punto donde Dios nos necesita. Dios nos necesita en este nivel, en el nivel de amigo, porque allí hay una intimidad total. Eso quiere decir, mis amados estudiantes, que nosotros no debemos estancarnos, no debemos quedarnos en un nivel solamente, no debemos, sino que nuestra responsabilidad es poder llegar hasta el nivel más íntimo, que es el nivel de amigo. Pues la pregunta que nosotros deberíamos de hacernos es: ¿dónde nosotros estamos parados en esta senda? En la senda de los justos, sí, está bien, pero ¿en qué nivel estamos? ¿Somos oyentes? ¿Somos creyentes? ¿Somos discípulos? ¿Somos siervos? ¿O somos amigos? Wow. Esto está fuerte, mi amado estudiante. Fíjese el proceso de Abraham para ser amigo de Dios. De pronto veo que la gente dice: es que es amigo de Dios, que es amigo del Espíritu Santo. Bien, yo le digo que de abajo para arriba todos podemos decir eso. Pero de arriba hacia abajo es donde nos tienen que dar la calificación, la aprobación.
Recuerda cuando Jesús salió de las aguas, en su bautismo se oyó una voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Es una voz que da testimonio de tu nivel, una voz que da testimonio de tu posición, una voz que da testimonio donde te encuentras parado. Estamos en el camino, sí, pero ¿qué nivel tenemos? Yo no sé si usted recuerda la historia de Bartimeo el ciego. Y la Biblia dice que Bartimeo se encontraba en el camino cuando Jesús pasó por allí. Entonces, no basta estar en el camino, porque Bartimeo se encontraba en el camino, pero estaba ciego. Traía identidad de ciego, una capa que usaban los ciegos. Entonces, yo no puedo estar en el camino solamente. Yo no puedo estar junto al camino. Yo no puedo estar en la senda o junto a la senda. Yo necesito avanzar en la senda de los justos. La senda de los justos es como el sol, como la aurora, que va de aumento en aumento hasta que llega a su nivel perfecto. Entonces vea usted el proceso de Abraham. El proceso de Abraham comienza con oír la voz. Oh, hermano, es que yo escucho la voz de Dios, qué bien. No es suficiente. Hay que seguir avanzando. De oyente, pasemos a ser creyentes. De creyentes, pasemos a convertirnos en discípulos. De discípulos, pasemos al nivel de siervos. Y de siervos, pasemos al nivel de amigos. Amigos de Dios. Fíjese cómo esto no fue porque a Abraham le cayó bien a Dios y dijo: ah, mira, este me cae bien porque es muy simpático. No, me cae bien porque no, es que este de plano dispara las cocas, dijo. No, no, señores. Aquí es un proceso que hay que seguir, que hay que avanzar paso a paso, peldaño a peldaño. No nos van a regalar esa posición. Hay que esforzarnos, hay que dedicarnos, hay que meternos con Dios, hay que entrar a los niveles que se requieren para poder llegar a esa plenitud de la cual el Señor nos requiere. Bien, tenemos entonces, amados estudiantes, anótelo por favor, el proceso para llegar a ser amigos de Dios. Bien, tenemos el nivel de oyente. Número 2, el nivel de creyente. Número 3, el nivel de discípulo o discípula. Número 4, el nivel de siervo o sierva. Número 5, el nivel de amigo o amiga de Dios. ¿Qué nivel nosotros tenemos? ¿Qué nivel? Tal vez somos oyentes y pensamos que ya la hicimos. Aquí ya la hice. No, espérate. Oh, es que yo soy creyente, yo creo. Pero no vas a los discipulados. No te dejas enseñar. Oh, es que yo soy siervo. Un siervo, mire qué tremendo es. La escritura, vamos a ver ese estudio que nos habla de los 12 tipos de siervos.
12 tipos de siervos que hay. Pero cuando el apóstol Pablo escribe su carta a los romanos, él inicia diciendo: yo, Pablo, esclavo de Jesucristo. Usted lo lee en la versión 60 y dice siervo de Jesucristo, pero el original griego dice esclavo. Y hay versiones que así lo traducen, esclavo. Versiones en español, esclavo de Jesucristo. Un esclavo es una vida vendida a Cristo. Por eso cuando la gente lloraba y decía: Pablo, no vayas porque te esperan sufrimientos, Pablo dice: dejen de llorar porque no solamente estoy dispuesto a sufrir, sino estoy dispuesto a dar mi vida entera por este evangelio. ¿Qué es eso? Un esclavo. Esclavo de Jesucristo. ¿Se da cuenta? Para poder llegar a un nivel mayor como el de un amigo. Bien, vamos adelante. Tenemos entonces estos 5 niveles para poder llegar a ser un amigo de Dios. Bien, vamos a ver el tabernáculo, mis amados estudiantes, el tabernáculo y el proceso de los justos. Nosotros nos damos cuenta, mis amados, que tenemos aquí el tabernáculo de Moisés, que es un diseño celestial. Le dijeron a Moisés: presta diligencia, atención, para que hagas conforme a lo que te fue mostrado. Entonces tenemos un tabernáculo, mis amados, que tiene una entrada principal. Esa entrada principal está compuesta de 4 colores, que son figura de los 4 evangelios que la gente necesita escuchar. Después tenemos el sacrificio, el altar de sacrificio. Y después tenemos la fuente de lavamiento, de purificación. Entonces, ahí los sacerdotes sacrificaban, ahí los sacerdotes se lavaban en la fuente de bronce. Después tenemos los 5 postes, que habla de los ministerios. Y tenemos el lugar santo. En el lugar santo se encuentran los panes de la proposición, el altar del incienso, y se encuentra el candelero de oro. Y más adentro se encuentra, cruzando la cortina, se encuentra el lugar santísimo, que es donde se encuentra el arca de la alianza o el arca del pacto, y dentro de ella contiene 3 cosas que son testimonio: las tablas de Moisés, la vara de Aarón y el pan que se metió en una redoma cubierta con brea, que es el maná que caía del cielo como testimonio de la veracidad de Dios. Bien, entonces, mis amados estudiantes, nosotros vemos en este tabernáculo que usted está viendo conmigo, nosotros vamos a ver cómo debemos de ir avanzando paso a paso, cómo debemos de ir avanzando. Bien, Proverbios capítulo 4 verso 18, en la versión del lenguaje sencillo, dice lo siguiente: la vida de los hombres buenos brilla como la luz de la mañana, va siendo más y más brillante hasta que alcanza todo su esplendor. Fíjese qué tremendo.
Entonces, iniciamos con una luz y terminamos con un esplendor. Bien. No sé si tengamos alguna pregunta hasta aquí, mis amados estudiantes. No sé si tengamos alguna pregunta, alguna duda. Qué bien, hijo. Bien, muy bien dicho, hijo. Vamos a ver, mis amados estudiantes, este primer nivel, el nivel de oyente, nivel de oyente. ¿Dónde se encuentra el oyente? El oyente ha cruzado la puerta del tabernáculo, ha cruzado apenas. Esa es la ubicación del oyente. Pero nosotros nos damos cuenta que el oyente, mis amados estudiantes, también corre peligro. Pero mire, Romanos capítulo 10, verso 14 dice: ¿cómo pues invocarán aquel que en el cual no han creído? ¿Cómo creerán? Permítame un momento. Déjeme repetirlo. Romanos capítulo 10, verso 14 dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Entonces, lo que necesitan ellos es oír la palabra de Dios, oír la predicación del evangelio. Y es ahí donde la gente queda rendida ante la voz maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. Dijo el apóstol Pablo, como si Dios rogase a través de nosotros. Es la voz de Dios a través de los que hablan, exponen el evangelio. Bien, note usted la posición donde se encuentra. Se encuentra cruzando la puerta. Ha cruzado la puerta para oír del sacrificio del Señor Jesucristo. Bien. El nivel de oyente, mis amados estudiantes, es el lugar de las multitudes. Fíjense qué interesante es. Quiere decir que de los muchos cristianos que estamos dentro de una estadística, la mayoría se encuentra en el nivel de oyente. Son oyentes porque asisten, son oyentes porque les gusta, son oyentes porque les atrae, son oyentes porque lo han permitido y lo han recibido. Lucas capítulo 5, verso 1 dice: y aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Entonces el nivel de oyente es el lugar de las multitudes. Es cuando vamos a un lugar y nosotros vemos en esa iglesia multitudes. Yo he ido a iglesias de 2,000, de 4,000, de 5,000 personas y usted ve, son multitudes de personas allí. Estuve en un lugar donde hubo 27,000 personas. Usted ve multitudes de personas, pero en su mayoría son oyentes. Y el oyente corre un peligro de ser un oidor olvidadizo, según Santiago 1:22. La Biblia también dice que la semilla cayó en el camino, la semilla cayó en las piedras, la semilla cayó en los espinos y la semilla cayó en buena tierra. Y la semilla que cayó junto al camino
son los que reciben la palabra con gozo, pero viene el diablo y se las arrebata. Ese es el nivel de oyente. Nivel de oyente. Corren el peligro de ser oidores olvidadizos. Corren el peligro de que vengan las aves, figura de Satanás, y roben la semilla. Entonces, quedarse en el nivel de oyente es un peligro. Oh, aquí déjeme, a mí me gusta oír, predíqueme, sí, échele. A mí me gusta oír, yo estoy aquí, pero soy un oidor olvidadizo porque salgo de aquí y se me olvida lo que me enseñaron. Usted se da cuenta que le pregunta a la gente, ¿qué predicaron el domingo? No sé, pero estuvo tremendísimo. ¿Pero qué predicaron? No sé, no supe, pero estuvo tremendo el asunto. ¿Pero qué predicaron? Ya se me olvidó. Oidores olvidadizos. ¿Se da cuenta? Entonces, quedarse en el nivel de oyente es un peligro. ¿Por qué? Porque ahí están las multitudes. Ahí están las multitudes. Si somos el 2% de creyentes en el mundo, quizás 1.5 se encuentren en el nivel de oyente. Y en el nivel de oyente son indefensos. Se corre peligro. Por eso, la luz de los buenos hombres tiene que ser como la luz de la mañana, que va de aumento en aumento hasta que alcanza todo su esplendor. Bien, punto número 2. Vaya conmigo, mi estimado estudiante, vaya conmigo. Punto número 2, nivel de creyente. Mire dónde se encuentra, en qué posición del tabernáculo se encuentra el creyente. Ya cruzó la puerta, ya cruzó el tabernáculo, ahora se encuentra junto a la fuente de bronce. Ya se encuentra allí, donde tiene contacto con la palabra, y la palabra tiene promesas. Primera de Tesalonicenses capítulo 2 verso 13 dice: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros, ¿quiénes? Los creyentes. Entonces pasamos del nivel de oyente a nivel de creyente. Y dice Pablo, nosotros damos gracias a Dios porque ya no eres oyente, ahora eres un creyente de la palabra de verdad. No palabra de los hombres, no, palabra de Dios, y te has vuelto un creyente de esta palabra, palabra que tiene promesas. ¿Cuál es el nivel de creyente? El nivel de creyente imita la fe de otros, imita la fe de su maestro, imita la fe de quien lo mentorea, lo pastorea. Primera de Timoteo 4:12 dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, espíritu, fe y pureza. Imita la fe de sus maestros. Sé ejemplo de los creyentes en tu conducta, en la palabra, en amor, en espíritu, en fe, en pureza. Por cuanto cree, se guarda. Por cuanto cree, espera. Por cuanto cree, pide, clama
llora delante del Señor. Bien, número 3. Vea dónde se encuentra ahora este personaje. Ya se encuentra en la entrada del lugar santo. Ya no está detrás de la puerta, ya no está entre el altar de bronce y la fuente. Ahora se encuentra junto a la entrada del lugar santo, que es el lugar de los discípulos. Nivel de discípulo. Wow. Hechos capítulo 6, verso 7 dice: y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Quiero que note esto, por favor. Note que Hechos capítulo 6, verso 7 está diciendo: crecía la palabra del Señor por los oyentes y por los creyentes, pero viene una coma y dice: y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Es gente que no se conformó a oír, es gente que no se conformó solamente con imitar, sino que ahora es gente que está diciendo: yo quiero aprender, yo quiero ser un discípulo, yo quiero ser mentoreado por un maestro. Qué tremendo. Qué tremendo. Discípulos se multiplicaban grandemente. De los que habían pasado por el proceso de oyentes, después creyentes, y ahora decían: enséñame, yo quiero aprender. Enséñame. De los que preguntan: ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? De los que no están conformes y se acercan con el maestro y le preguntan: ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Mire, yo en mis primeros pasos siempre me llamó la atención, siempre, el hombre o la mujer de Dios, siempre. Si yo podía, le cargaba su maleta. Si yo podía, le cargaba su Biblia. Yo lo veía llegar y yo quería estar junto a él, junto a ella, estar allí. A ver qué se le ofrecía, a ver en qué le podía yo ayudar. Y quería yo aprender. Y se terminaba el culto y ahí estaba yo preguntándole: ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Y cómo le haces? ¿Y cómo sientes? ¿Y cómo te habla Dios? ¿Y qué? Y era un preguntón de primera. Pero un discípulo tiene hambre de aprender. Un discípulo tiene hambre. Yo era el primero que llegaba y el último que me iba. El domingo había 3 servicios en la iglesia, 3 servicios, y los 3 servicios yo me quedaba al primero, al segundo y al tercero. Nivel de discípulo. A los discípulos, mis amados estudiantes, se les enseñan los misterios. Nivel discípulo. Marcos capítulo 4, verso 34 dice: y sin parábolas no les hablaba. ¿A quiénes? A las multitudes, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Ay, ay. En particular les declaraba todo. A los discípulos se les enseña
que deben amarse. Juan 13:35. Yo no sé si alguien me puede ayudar a dar lectura. Juan 13:35, por favor. Ayúdame ahí, Pastor Armando, por favor, hijo. Juan 13:35, ¿qué dice? En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Al discípulo se le demanda que ame. Al oyente no. Al creyente tampoco. Se le recomienda, pero al discípulo se le demanda. Si se aman unos a otros, entonces se darán cuenta que son mis discípulos. Hay más exigencias. Hay más exigencias. Yo no entiendo cómo muchas veces en el nivel de liderazgo, en el nivel de siervo, existe tan poco amor. Poco amor. Es más, a veces ni existe. Porque ni se quieren perdonar, ni se quieren hablar, ni se quieren encontrar en la calle. Creo que no pasaron entonces por el discipulado. No pasaron por el discipulado, o alguien les regaló el título de siervo. Porque en el discipulado te demandan y primero te enseñan, pero después te demandan. Tienes que amar para que entonces la gente pueda ver que tú eres discípulo o discípula del Señor. ¿Se da cuenta? Entonces, mis amados estudiantes, a los discípulos se les enseñan los misterios. Bien, déjenme ir más adelante. Número 4, nivel de siervo. Mire dónde se encuentra posicionado nuestro pequeño candidato, que cruzó la puerta, después se encontraba entre el altar y la fuente, y después se encontraba junto a la puerta del lugar santo. Ahora ya se encuentra en el lugar santo, que es el nivel de siervo. Marcos capítulo 13 verso 34 dice: es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos, y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Entonces vemos cómo el Señor está hablando del reino. Un hombre que yéndose lejos dejó su casa es el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo se fue, dijo: yo me voy, y se sentó a la diestra del Padre, pero dejó autoridad sobre sus siervos. ¿Quiénes? Los 5 ministerios, y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. ¿Quién es el portero? Figura del Espíritu Santo. Bien, ese es otro tema, como dice mi esposa, es otro boleto. Pero déjeme avanzar en esto. Entonces llegamos al nivel de siervo. El nivel de siervo, mis amados estudiantes, los siervos reconocen autoridad, por lo tanto se les delega autoridad. Mateo capítulo 8 verso 9 dice: porque también yo soy hombre bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Entonces nos damos cuenta que el nivel de siervo es voluntad rendida. Estamos sometidos. Recuerde que hay 3 niveles en la obediencia. Número 1 es cuando nosotros nos sujetamos a algún mandamiento.
No nos gusta, no queremos, torcemos la boca, pero ahí estamos. Estamos sujetos, y estar sujeto es la fuerza. Pero después viene el nivel de sometimiento, que ese nivel es voluntad rendida. Ya no batallan conmigo. Si me dicen haz algo, lo hago. Si me dicen ya no lo hagas, ya no lo hago. Si me dicen vuélvelo a hacer, lo vuelvo a hacer. No me enoja, no me molesta. Porque es voluntad rendida, estoy sometido. Pero viene el tercer nivel de la obediencia, que es la abnegación, que es la pérdida de todos tus derechos. Y en la pérdida de todos tus derechos te conviertes en un siervo esclavo, como el apóstol Pablo. Cuando él está próximo a morir, y él no dice, ay, pobrecito de mí, que me van a matar. Él dice, voy a ser derramado como ofrenda, como libación. Él se sentía un sacrificio. Qué privilegio. Pero esa es una mentalidad de siervo que ha llegado al nivel de la abnegación. Pero bien, entonces los siervos reconocen autoridad, por lo tanto se les da autoridad. Bien, pasemos al punto número 5, y es aquí donde nosotros vamos finalizando. Nivel de amigo. Mire dónde se encuentra nuestro personaje. Ya pasó detrás de la puerta, después lo teníamos entre el sacrificio y el lavacro, después lo teníamos en la entrada de el lugar santo, después teníamos al siervo en el lugar santo, y ahora tenemos a este personaje en el lugar santísimo, en el quinto nivel de el tabernáculo. Bien, Juan capítulo 15, verso 15 dice, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Fíjese, de siervos. El Señor dijo, ustedes están siendo graduados. Su proceso ha llegado al final en 3 años y medio. Mire qué tremendo progreso y proceso. Porque fueron avanzando hasta que llegaron al nivel de amigo. En 3 años y medio. Pero mire, como dice, el nivel de amigo, poseen celo de las cosas de Dios, son enemigos de las cosas del mundo. Santiago 4, verso 4 dice lo siguiente, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y también en el nivel de amigo serán arrebatados primero. Bien, ¿quién me puede ayudar por favor a leer Cantar de los Cantares, capítulo 4, y leamos el verso número 7, por favor? Cantar de los Cantares, capítulo 4, verso 7. ¿Quién me ayuda a Amén. darle lectura? Amén. Adelante, hijo. Dice la palabra del Señor, toda tú eres hermosa, amiga mía, y en ti no hay mancha. Miren, qué tremendo es. Dice, en ti no hay mancha. Está hablando del nivel de amistad entre Cristo y su iglesia. En el nivel de amigo hay un arrebatamiento primero. Por eso es que la iglesia novia, la iglesia
que se ha preparado sin mancha, sin arruga, es la que va a volar en los cielos con el Señor. Entonces nosotros tenemos que alcanzar el nivel de amigos para poder ser arrebatados primero. Bien, yo termino, mis amados estudiantes, termino este tema. No sé si tengamos alguna pregunta, alguna inquietud o tal vez alguna aportación.